Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Les saluda el apóstol y profeta Óscar Daniel Torres desde Buenos Aires, Argentina, el Ministerio Fuego Profético de las Naciones, en este culto de Dorcas, en este primer culto del mes, día 5 de mayo de 2026. Así que vamos a comenzar con una oración. Ahora la pastora Elsa le entrego la conducción y ella va a decir quién va a orar. Luego vamos a la alabanza, después de la oración, y después, terminada la alabanza, vamos a la palabra, hoy con la pastora Lorena Rosas desde Puerto Varas, Chile. Amén. Bueno, amén. ¿Quién va a orar, señora pastora Elsa? ¿Usted? Yo. Adelante. Te damos gracias, Padre amado, una vez más, por reunir a tus hijas, a tus Dorcas, para escuchar un nuevo mensaje, Señor, que será muy bueno para nuestras vidas. Nos edificará, nos hará abrir la mente y el corazón. Yo te doy gracias, Señor, te pido que bendigas esta reunión y la dejo en tus manos. Amén. Amén. Vamos a compartir una alabanza que se llama Espíritu Santo, entra en mi vida. ¿Sí? Compartimos. Vamos a ver si esto funcionaba. Ahí. Cuando todos se fueron, yo me quedé fiel. Yo soy el Espíritu Santo, nunca te dejé. Cuando pensaste que era el final, ahí fue cuando te guardé. Te vi sonriendo a todos, pero por dentro agotado estabas. Días largos, noches frías, pensamientos que te robaban la calma. Orabas y sentías que el cielo no respondía, y en el silencio de tu cuarto la duda crecía. Dios, ¿te olvidaste de mí? No, yo nunca me fui. Cuando nadie te llamó, yo estaba ahí. Cuando nadie te escuchó, yo oí todo. Cuando lloraste en secreto, yo guardé cada lágrima. Yo soy el Espíritu Santo y nunca salí de ahí. Estoy aquí contigo, aunque no puedas ver. Cuando todo se caía, yo sostenía tu fe. Yo soy el Espíritu Santo. Nunca te abandoné. Cuando caíste en silencio, en mis brazos te levanté. Tus rodillas cansadas, tu alma a punto de rendirse,
el mundo tan distante y el cielo sin responderte. Pensaste en parar, en dejar todo y huir, pero fue justo en ese punto que empecé a intervenir. No fue ruido, no fue emoción, fue mi presencia tocando tu corazón. Una brisa suave sanando lo profundo. Era yo hablándote en medio de tu mundo. Estoy aquí contigo, aunque no puedas ver. Cuando todos se alejaron, yo sostenía tu fe. Yo soy el Espíritu Santo, nunca te abandoné. Cuando caíste en silencio, en mis brazos te levanté. Tus rodillas cansadas, tu alma a punto de rendirse, el mundo tan distante y el cielo sin responderte. Pensaste en parar, en dejar todo y huir, pero fue justo en ese punto que empecé a intervenir. No fue ruido, no fue emoción, fue mi presencia tocando tu corazón. Una brisa suave sanando lo profundo. Era yo hablándote en medio de tu mundo. Estoy aquí contigo, aunque no puedas ver. Cuando todos se alejaron, yo permanecí en ti. Yo soy el Espíritu Santo, yo nunca te dejé. Mientras llorabas en silencio, por ti intercedí. Escucha bien esto. La soledad que casi te destruyó fue el lugar donde más trabajé. Tú lo llamaste abandono, yo lo llamé proceso. Tú lo llamaste silencio, yo lo llamé preparación. Yo estaba sanando lo invisible, fortaleciendo lo eterno. Cuando nadie te llamó, yo te llamaba. Nadie te abrazó, yo te cubría. Cuando nadie creyó en ti, yo ya veía tu destino. Tu llanto escondido, tu cansancio callado, tu corazón herido, tu espíritu quebrado. Nada fue en vano. Mientras tú sufrías, yo escribía tu milagro. Cuando tu voz falló, yo hablé por ti. Cuando no había palabras, yo hablé con el Padre. Con gemidos profundos, moví el cielo por ti. Escucha. Bueno, hermosa alabanza hemos escuchado. Ahora vamos a dar la palabra a la pastora Lorena para que comience. Adelante, Lore. Amén, muchas gracias. Les saludo a cada una con la paz del Señor, agradecida de este momento. Y cuando Pastora Elsa me dice que si podía predicar, siempre en mi corazón está el sí, a pesar de que tenga muchos inconvenientes en ese día. Digo, Señor, tú por algo quieres. Y quieres hablar
Y el Señor, mediante un proceso vivido recientemente junto a mi hijo, ¿no? Como familia, eh, me trajo como título, porque no tenía título mi predica, eh, aprendiendo a reconocer a los enviados de Dios. Ese es el título. Y yo no mandé ninguna alabanza, porque siempre por ahí con alguna, cuando me ha tocado predicar, envío una alabanza y dije, Señor, tú habla mediante la alabanza que pongan hoy en día en el culto y todo está relacionado con lo que voy a hablar y sé que el Espíritu Santo habla así cuando uno está en esa coinonía y comunicación, intimidad con Dios. Quiero comentarles, antes de ir en sí a la palabra, mi hijo tiene 17 años, tengo dos hijos y una de 7 años, una hijita. Mi hijo, yo siempre le ha estado en el Señor y siempre hablándole de que Dios nos habla todos los días con distintas cosas que nos van pasando. Como decía la alabanza, son procesos. Entonces siempre uno habla de proceso, no es un proceso, Dios está hablando, Dios por algo mandó esto. Y llegó un momento que mi hijo me dijo, mamá, no quiero que metas más a Dios, como que lo molestaba. Y sé que estaba en un entorno, tanto en el colegio, hoy en día la juventud no está buscando mucho de Dios, sino con, lamentablemente con el tema de la tecnología y malas amistades. Se han enfriado muchos que son más jóvenes cristianos. Entonces yo, está bien, tomé esa decisión y le dije, le hablé con palabra y le dije, mira, nosotros tenemos a Dios y Dios va a ir hablando y si es necesario que vos vivas tu proceso para ver a Dios vivo en vos, vas a tener que pasarlo. Y yo fue un momento que yo solté a mi hijo, porque siempre estar como más encima de él y en ese momento empecé a orar más. Fue reciente esto, justo vino un ayuno que Pastora Moni fue, eh, Dios le habló de que teníamos que hacer un ayuno, entonces yo tomé el ayuno y terminé ese día lunes el ayuno y el día martes me citaron en el colegio. La verdad es que es primera vez que me citan en el colegio por mi hijo. Mi hijo tiene una mente brillante que siempre le digo, Dios te dio una capacidad, que acá la nota máxima es el 7 y tiene promedio 7. Y resultó de que me llaman y me resultó que tuvo un cumpleaños él, le dimos un permiso para que vaya al cumpleaños, después mi esposo lo fue a buscar y ahí estuvo todo bien. Pero resultó que en ese cumpleaños, el cumpleañero, obviamente no estaba en un entorno cristiano, hizo un preparado de algo de bebida alcohólica y tomó. No del todo, pero al mostrarme el video, me fue como un golpe en mi corazón y dije, acá está el proceso de mi hijo. Y hablando, la asistente social que hablaba me decía, ¿usted qué piensa de este video? Digo, yo lo que pienso al verlo, veo que no es mi hijo, pero sé que todo esto era necesario. La asistente social me miró como diciendo, no entiendo, porque yo veo en lo espiritual. Y sé que este proceso es de mi hijo. Bueno, se habló en el video de que él le despertó con esto del alcohol un sentimiento en contra de una compañera en su momento que ahora era compañero, pero él no sabe de que Dios ama a todas las personas, no hace excepciones. Sí, lo que no ama es el pecado. Él lo ha entendido bien y de hecho fueron amigos, pero pasaron cosas que yo empecé a empezaron a salir a la luz ahora. Yo también lo puse en la psicóloga, entonces con la psicóloga empezaron a salir cosas
no se justifica lo que él hizo, porque nadie es perfecto, pero en esta caída de todas sus amistades, no hubo ni siquiera uno solo que llamó para ver cómo él estaba o cómo estábamos nosotros, las personas más cercanas que supieron. Solamente como dos personas nos estaban preguntando del círculo fuera de la iglesia. La pastora acá supo, estuvimos más orando. Después cuando hablé con el profeta le dije, oramos y ayunamos y el otro día, viéndolo con el enemigo, eh, asustándonos, porque con esto que mi hijo despertó ese sentimiento, empezó a decir como irritable, enojado, en el video simulaba junto a otros compañeros, amigos, como que esta niña, que ahora es niño, se fuera del colegio, era por el daño que le había hecho a él, que lo había aislado de otras amistades. Y claro, ahí él entendió de que el alcohol lo que produce en vivo y en directo. Y yo le dije, Franco, le digo, hijo, este proceso es tuyo, porque yo te solté, hijo, y ahora vos tenés que experimentar a Dios. Y en el transcurso de días, habían personas que me decían, no, esto dura meses, porque esto pasó a un caso judicial. Me llamaron me iban a llamar del tribunales de familia, y si el tribunal de familia determinaba que este caso se fuera algo de la niñez, tiene una sigla OPD, como que me podrían quitar a mi hijo, o sea, me investigan a mí si estoy apta para ser mamá. Y resultó que, bueno, el colegio presentó todas las pruebas de hecho, esta situación no pasó en el colegio, pasó fuera del colegio, y él en su WhatsApp privado que tiene a 10 personas, de esas 10, uno tomó ese video y lo fue a denunciar al colegio. Entonces el colegio al recibir este video hace todo el tema como eh, va a, como acusarlo, digamos, levanta todos los protocolos, y bueno, él estuvo 5 días suspendido. En esos 5 días que fueron eternos para él, eh, automáticamente el mismo día, arrodillado pidiéndole a Dios, primeramente perdón por su actitud, por haberlo dejado de lado. Y tanto el proceso de él, que es mi hijo, también nos tocó a nosotros como familia, ver, levantarlo, ver cómo Dios lo fortalecía. Y como decía la alabanza, en la soledad, él decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios permitiste que me pasara esto? Y yo le decía, Franco, le digo, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Muchas veces son más negativas que positivas, que uno automáticamente piensa de que un accidente, por ejemplo, nosotros tuvimos una vez un accidente, mi esposo llamó a la ambulancia, se nos atravesó una señora que se había querido intentar suicidar, entonces estuvo una noche preso mi esposo, y en ese momento él le predicó al que lo estaba cuidando y aceptó a Cristo, le regaló una Biblia. Entonces son situaciones que algo malo, tanto para nosotros que hoy, que andar en estos trámites, pero Dios hace cada situación, eh, cuando uno está bajo la voluntad de Él, que todo obre para bien. Él experimentó, fueron 2 semanas, eh, y en estos momentos de soledad, lo vi buscándolo más a Dios, y él decía que tenemos un Dios sobrenatural, un Dios de lo imposible, y que Dios ve la intención de él, que él nunca fue a hacerle un daño, o si lo veía en el colegio como convive en el aula, nunca nada. Y, y esto pasó por los efectos del alcohol. Así que el colegio mandó todo, desde él, su vida intachable en el colegio, responsable, siempre solidario, todo lo bueno. Y
también la parte nuestra de los papás estábamos presentes, desde que si él faltaba por tema médico, estaba toda la justificación. Y todo eso salió el jueves, el juez tomó el jueves en la causa y determinó que no iba a tomar el caso porque no veía que esto había sido recurrente, no había que era agresión, no habían palabras como de amenaza, como que en sí él, no, que esto se preocupe del colegio, de reforzar en talleres. Y en esas 2 semanas él pudo ver y experimentar al Dios sobrenatural, al Dios de lo imposible, que este caso era para meses. Él dio la victoria antes. Y este proceso sirvió como un tirón de orejas que yo le digo a Franco, lamentablemente el ser humano entendemos a la mala cuando nos pasan cosas drásticas, que estás en tela de juicio, solamente Dios puede ayudarte. Y eso nos sirve para que, dice su palabra, que en todo tiempo hay que estar orando y en todo tiempo dar gracias a Dios. Vamos a dar gracias por este proceso, aunque sea ilógico, insólito, va a ser para cosas grandes, Franco. Porque cuando uno está marcado por el Señor, de una u otra manera, el Señor te va a traer, te va a enderezar. Y el Señor me entregó la palabra de Job 12:7 con relación a esto. Y dice, en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. Si uno lee esto, dice, no entiendo cómo le voy a preguntar a un animal de que me va a enseñar, me va a mostrar, a un perro, a un gato, a una gallina, pero sabemos que la palabra de Dios está viva y nos habla en la parte espiritual. Y la Biblia nos enseña con símbolos de animales que son personas que llegan a cada una de nuestras vidas. En el Salmo 42:1 dice que David se compara a un siervo, como un siervo brama, así soy yo. En Isaías 40:31 dice que levantarán alas como águilas. Está hablando de personas. En Mateo 10:16 dice que tenemos que ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Nos va comparando por nuestros caracteres. En Proverbios 28:1 dice que el justo está confiado como un león. Y hasta Jesús no solo fue llamado el Cordero de Dios, sino que el Espíritu Santo descendió como paloma. En Mateo 23:37 dice, como la gallina protege a sus polluelos, yo quise proteger a mi pueblo. Y en ninguno de estos pasajes habla de animales, sino de personas. Y Dios me hablaba con nuestro proceso de que muchas veces nosotros juzgamos a personas que no tienen ningún conocimiento, que la vemos tal vez mal vestida, y la juzgamos y decimos, no, ¿qué me va a enseñar esta persona que no tiene ningún conocimiento? Pero Dios nos va a ir hablando a través de esas personas que Dios las pone, y si uno está en esa comunicación con Dios, va a poder reconocer que Dios la mandó. O si alguien nos viene a pedir algo, Dios usa a esas personas para ver nuestros corazones y para poder, también usa a personas para poder guiarnos hacia dónde tenemos que ir. Porque cuando nosotros pasamos este proceso, vino temor a mi vida, porque el enemigo se hace presente al instante. Y
Y yo me quedé en el auto con mi hijo y mi hijo me miraba, no le dije nada y dije, voy a orar. Y me puse a orar, a clamar y digo, Señor, ¿a dónde tengo que ir? Muéstrame a dónde tengo que ir, qué tengo que hacer, con qué persona debo hablar, porque no entiendo nada de este proceso, es primera vez que estamos en esto. Por favor, Señor, y que mi hijo pueda ver una vez más que tú obras en cada situación, en cada proceso para bien. Y Dios me muestra a la psicóloga. A cada uno tiene que ir con un turno, de un mes a otro, si es que... Y digo, Señor, y Franco, mi hijo, me dice, mamá, levantemos el protocolo de urgencia. Digo, ¿hay un protocolo de urgencia? Sí, vámonos. Era a 3 cuadras del colegio. Fuimos, esperamos a que saliera la psicóloga que estaba teniendo un paciente y le digo a mi hijo que él hable con la psicóloga cuando salió y dijo, quiero levantar el protocolo de urgencia, que es una emergencia. Y él vio que justo la psicóloga dijo, el paciente, mi paciente viene con retraso, dijo, justo me avisó. Y yo le digo, Franco, después cuando hablamos, ese justo era Dios que nos dio 20 minutos, nos regaló para poder asesorarnos a lo que teníamos que hacer. ¿Y qué nos dio? Una calma. Porque muchas veces la gente dice, no, los psicólogos no. Primero yo sé, vamos a Dios. Dios por algo dejó a estos médicos y van viendo ellos también cómo Dios va obrando en nuestras vidas en lo sobrenatural. Como acá pone ejemplos de animales, en esta persona es un animal que no sé cómo Dios lo verá, pero nos ayudó, nos fue guiando. Después ella activó a la doctora, digamos, otro animal franco nos está hablando. Y así nos fue guiando para poder, Dios guiándonos para poder ir dándonos la calma, la sabiduría y no movernos porque en la misma desesperación uno no alcanza a analizar y comete errores. Y uno tiene que seguir un protocolo. Estamos insertos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y debemos seguir un orden. Obviamente yo estaba desesperada, quería como apresurarme, ir a hablar qué hacer, pero no haga nada. Gente que nunca la he visto, que comprando pan y decían, no, tengo un caso, y hablaban detrás mío, no, mejor uno tiene que seguir los protocolos, los pasos, y yo sé que Dios me estaba respondiendo lo que yo estaba pensando con ese caso que ellos estaban hablando. Me pasó en el colectivo, y así Dios nos va guiando con cada persona que nos va poniendo, tal vez en un trámite en el banco o donde fuera, y no menospreciar. El Señor me hacía hincapié en eso, en no menospreciar, porque, por ejemplo, Abraham cuando tenía que sacrificar a su hijo Isaac, a su hijo pedido, él con su fe lo iba a hacer. Pero ¿qué hizo? Dios tenía preparado al carnero para poder hacer el sacrificio y estaba atado. Y el Señor me mostraba esto, de que nuestro propósito está atado y va a venir una persona para ayudarnos a desatar en el momento oportuno. Porque el Señor quiere llevarnos a tener esa fe inquebrantable. Porque cada proceso, no, muchas veces viene la prueba y ¿qué hace? Nos debilita. Nos ponemos a llorar. Dios nos da esa instancia igual, que podamos llorar, desahogarnos, somos humanos, pero estar en la brecha, estar buscándolo al Señor. Porque cuando pasamos una situación, yo veía a mi hijo orando esos 5 días que estuvo acá en casa, pero era todo el día prácticamente. Y cambió porque muchas veces el tema, yo le digo siempre a mi hijo, Dios te dio esa mente brillante, esa capacidad intelectual, que aprende con una facilidad, lo que él se, guitarra, porque yo por ahí digo, no, guitarra no, pero lo dejo, Señor, si tú, él dice, mamá, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y va aprendiendo, pero muchas veces él tendía a caer ya en la soberbia. Yo le decía, Franco, Dios mira de lejos a los altivos, Franco, baja un poco. No, es que trata de enseñar a los demás lo que Dios te ha dado. Es eso lo que y Dios
hasta que llegó un párale que no, porque yo metía a Dios en todo, pero fue un sacudón de que ahora sí, que es necesario esos sacudones para llevarnos a esa fe inquebrantable, para llevarnos a ese nivel que Dios quiere en este tiempo que estemos, porque las crisis vienen tanto económicas o quedan sin trabajo, pero el Señor de una u otra manera nos va a dar esa salida. Como decía la alabanza, son procesos que muchas veces uno pasa esa soledad que no hay una persona que venga y diga, oremos en esta situación, pero son instancias que Dios produce para que estemos las personas que debemos estar. Y no enseguida decir, como decía la alabanza, me has olvidado, Señor. No, porque Dios es fiel. Él está siempre con nosotros. Nosotros muchas veces somos los que nos alejamos. Y cuando estamos bien, rara vez si es que bendecimos los alimentos. Pero cuando estamos mal, sí que nos acordamos desde que abrimos los ojos, desde el desayuno, desde el almuerzo y estamos en constante acordándonos de Dios. Entonces el Señor nos da un sacudón a nosotros como familia también para estar firmes, seguir firmes y mostrándonos de que cada proceso es necesario y no menospreciar a las personas de que tal vez no tengan ningún conocimiento o si están mal vestidas, porque hasta las personas que no han hecho mucho daño, Dios en esos procesos también nos van a ayudar para nuestro bien muchas veces. Son cosas imposibles que uno trata de decir, no, esta persona me ha hecho la vida imposible y cómo me está ayudando en esto. Pero Dios es un Dios de lo imposible y Él, si es necesario, lo va a hacer. Como dice, si es necesario, haré que las piedras hablen. Pero Él lo va a hacer en cada proceso y seguir adelante porque el Señor de todo nos da una paz sobrenatural para seguir en el proceso y seguir tomados de la mano de Él y que sepamos de que si estamos apartados para el Señor y si nos queremos ir para el mundo, de una u otra manera el Señor nos va a traer. Muchas veces cuando nos tendemos a alejar nos trae con dolor, pero Dios siempre nos tiene ahí en cuenta y nos tiene en la mira y que nuestros ojos no se salgan estén siempre puestos nuestros ojos en Dios, porque cuando uno tiende a alejarse nunca es bueno. Siempre viene una consecuencia, pero muchas veces son necesarias esas consecuencias, como les cuento y le abro mi corazón de este testimonio, que en mi hijo hay un antes y un después, y que hoy ver a mi hijo humilde, que le faltaba un poco de humildad, fue el Señor que pudo eh, estar en reforzar su carácter, en darse cuenta. Y me dijo él que algo que me marcó, dijo, mamá, con esto, dijo, es como que tenía un telón delante mío, no veía nada. Y con este proceso, dijo, veo todo con claridad. Y es el Señor que nos saca esa venda que tenemos en nuestros ojos. Solamente Él lo puede hacer. Porque muchas veces las personas también se acercan por conveniencia. A él le iba bien, entonces siempre tenía un grupo, bueno, sabemos de que él nos va a poner o él nos va a decir, hagan ustedes esto, porque él es líder, pero en este proceso no estuvo ni siquiera uno de esas personas. Entonces él se dio cuenta, mamá, me utilizaron todo este tiempo. Entonces sí hubo dolor, hubo mucho proceso en varias áreas de su vida y en las nuestras también. Y el Señor me decía eso, que no menospreciemos, porque a veces yo tenía una persona muy humilde y que ella pasó situaciones y ella me fue guiando y decía, ¿sabes qué, Lore? Yo he visto esto de vos, he visto esto de ustedes y que estén tranquilos. Y era una persona ajena, pero sí me veía siempre en el colegio tratando de hacer cosas, de ayudando. Y ese es el testimonio que nosotros somos cartas abiertas al mundo. Y no necesitamos decir soy Lorena Rosa, soy cristiana, soy esto. Es nuestras acciones son las que hablan.
y tratamos, porque nadie es perfecto, pero tratamos de ser el reflejo de Cristo aquí. Si hay que ayudar, yo siempre estoy ahí, estoy presta al servicio, a lo que fuera, si hay que estar arreglando, pintando. Yo tanto lo hago por mis hijos y por los demás. Y todo eso hoy en día con la justicia salió a beneficio nuestro. Y él me agradecía, decía, gracias mamá por no dejar de orar, porque él sabe que la clave ante todo es la oración. Y, y esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero que tal vez corto, preciso, pero este testimonio quería contarles a ustedes que cosas imposibles, el Señor las hace posibles. Y así como me traía también, que no lo anoté acá, a Moisés cuando el Señor le habla de que su vara la iba a convertir se iba a convertir en una serpiente. Son cosas que el Señor determinaba y él hasta podría haber dicho, no, esto no voy a creer en esto porque esto es brujería. Pero cuando uno está en esa comunicación de día, de noche, buscando al Señor, el Señor da esa seguridad y uno dice, sí, es el Señor hablando y yo esto lo voy a hacer. Es Dios hablando cosas imposibles y yo voy a hacerlo, todo lo que el Señor me va guiando para poder ver a Dios eh, en lo que Él quiere, en la voluntad que Él quiere. Así que les animo a que cada proceso que estén viviendo, Dios va a usar a personas, como acá usó animales. El Señor nos dice que estemos atentos a esos animales o a esos burros que muchas veces uno dice, no, ¿qué va a saber? ¿Qué me va a orientar? No menospreciar a nadie, porque cuando si estamos en coinonía con el Señor, Dios va a usar a cualquier persona para poder darnos una mano en lo que estemos pasando, como nos pasó a nosotros, que nos puso personas que uno dice, personas que nada que ver o ¿cómo vas a creer eso? Y cuando uno tiene a Dios, da una paz o no sé, el profeta dijo, no, tranquila hija, yo, tranquila porque tranquila que el Señor me va a dar esa salida. Y es una palabra que es un papá que dice, tranquila, así actúa el Señor y bendigo primeramente ahí al profeta, a la pastora Elsa, porque igual estar a cargo, siempre el enemigo va a venir como río, una tras otra, pero sabemos de que esa fe inquebrantable, el estar, el hacerse el tiempo, el Señor los va a recompensar de una manera sobrenatural y que Él tiene el cuidado de todo. Porque no hay crisis, no hay nada cuando el Señor está con nosotros, Él nos provee aunque suba la luz, las cuentas, la nafta, que la gente anda como loca, el Señor de una otra manera nos hace rendir. A mí la nafta me la ha hecho rendir y mi esposo me dice, ¿todavía tenés benzina que le dicen acá? Y yo le dije, sí, porque acá tengo a mi Dios y Él sabe de que llevo a niños para acá, para allá y que ando funcionando en esta parte donde vivo y que mi vida es estar ahí con los niños, que una señora me dijo, dijo, entonces va a tener un transporte escolar. Y digo, amén, Dios, algo me está hablando, le digo, con esta persona que ni me conoce, porque salgo con 6 niños y voy para acá, para allá, y de una otra manera veo a Dios y con todo este proceso, con este dolor, era como si no estaba pasando nada, pero eh, sé que el Señor ha estado cambiando nuestro lamento en baile y que espero que esta palabra les haya hablado a cada una y, y las bendigo y bendigo esta palabra porque a nosotros nos hizo tan bien este proceso de poder ver a personas, de que no menospreciar a nadie, como dice el Señor, que Él no hace excepción de personas. Y que cada proceso el Señor está ahí presente en cada instante, que Él no nos abandona y nos quiere llevar a esa fe inquebrantable. Así que hasta aquí la palabra y gracias por esta oportunidad. Gracias, Lorena. Y me venía a la mente
dos situaciones que me tocó vivir hace muchos años, en la época en que uno podía abrir la puerta y atender al que te venía a vender, y vino un muchacho vendiendo, y yo estaba recién conociendo al Señor y me empezó a hablar, creo que vendía escobas, no sé qué, y me empezó a hablar de Dios. Y es como decir, pues yo diría, ¿qué este vendedor de escoba me va a venir a enseñar a mí? No lo pensé, pero es así, ¿no? Y me habló de una manera que hoy ya no recuerdo, porque de esto hace 20 años atrás o más. Y después en un programa de radio. Yo siempre escuchaba un programa de radio de acá de la zona, cristiano, de una iglesia, y empezó a hablar un hombre pobrecito que era, yo decía, ¿por qué le dan el programa a una persona así que no se le entiende? Y, y me acuerdo que dio un mensaje que me dijo, callate la boca, no digas más nada. Y es tal cual lo que vos decías, Lorena, porque yo por eso que escuché en la radio, no daba 2 pesos, como se dice acá. Pero el mensaje que dio este hombre, así en medio hablando, que no se le entendía mucho, muy humilde parecía, fue terrible, pero uno lo primero que atina es a juzgar, como decías vos, por la ropa o por cómo habla, ¿no es cierto? Pero nos dan vuelta muchas veces y nosotros nos creemos que sabemos todo. Y es así, es así. Lo que pasa es que hoy en día no se escucha, no escuchamos al que viene a hablar. Queremos nosotros hablar primero y decirles nuestra opinión, nuestra idea, y no escuchamos. Y cuando escuchamos, ahí nos damos cuenta que siempre podemos aprender. Siempre. La verdad que tu mensaje es fuerte lo que te tocó vivir, pero es así como decís vos, si nosotros creemos, confiamos, el enemigo va a venir a sacudirnos un poquito, pero si estamos atentos y alertas, como yo siempre digo, no va a durar mucho ese sacudón, porque vamos a tratar de discernir, no, pero esto pasa, capaz muchas veces con cosas simples o con pavadas, que otra persona diría, pero por eso, entonces si estamos atentas ante cualquier cambio y cualquier cosa que uno arranca, a mí me pasa que arranco a hacer algo, porque Dios me muestra, bueno, anda por acá, y aparece alguien que me ofrece otra cosa, y yo me entusiasmo con eso. Y después digo, no, esto no está bien. Si yo ya estoy encaminada haciendo esto, ¿por qué me vienen ahora en este momento a ofrecer esto cuando yo quizás lo quise hacer hace mucho tiempo? Entonces, estar atentos y estar alertas. Y como decías vos bien, Lorena, no desesperar, porque esa desesperación, en el caso tuyo, hubiera hecho que te quedes con las vendas puestas si no tuvieras esa guía para poder esperar y encontrarte con todas esas personas que te fueron ayudando. Pero a veces no es fácil, pero si nos ponemos cada día y le pedimos al Señor que nos acuda también, que no nos deje que nos quedemos con esa costumbre de todos los días hacer lo mismo, pero el estar alertas hoy en día es lo más importante, para que no venga el enemigo en 2 segundos a engañarnos, porque nos engaña tan fácilmente, pero tan fácilmente, que si no estamos atentas y alertas y buscamos la palabra y dejamos que el Señor nos hable, nos guíe, Él viene fácil. Está ahí. Él está ahí esperando. Esperando. Y con respecto, me venía la imagen cuando vos hablabas de Job, que cuando viste salvando las distancias, cuando hay va a venir un terremoto o algo, ¿quién es el primero que se da cuenta? Los animales. Es como que ellos están y nos pueden. Ahí también otra vez, si estamos atentos y estamos alertas, notaríamos esas cosas. Mirando a los animales, o que Dios los debe usar seguramente. Para algo son su creación. Pero mientras vos ibas hablando, a mí se me cruzaban un montón de imágenes o recuerdos que vienen a la mente de uno. Y lo importante es que, bueno, se resolvió, que vos no desesperaste y que pudiste encaminar a tu hijo y que él se dio cuenta de muchas cosas que a veces
sin palabras o simplemente con gestos de uno, ellos lo ven. Lo saben, pero a veces es como que el afuera es muy fuerte, ¿no? Toda la juventud, en todos lados, no es consuelo, pero lo que vos contabas es como lo que se vive acá, es igual, es igual. Tristemente es igual en todos lados. Así que, chicas, tenemos que estar todas atentas, alertas por nuestras familias, y no sé si alguna quiere decir algo, comentar con respecto a lo que contó Lorena. Hola, bueno, sí, yo, Elsa, Verónica. Bueno. Buenas noches, ¿cómo estás? Justamente muchas veces tenemos maneras de predicar, ¿no? Y de contar testimonio, y contando testimonio se hace más vivo todavía. En el caso de Lorena lo contó con un hijo, y creo que todas las que estamos acá tenemos algo para decir. Particularmente yo, la semana pasada, me pasó algo extraordinario también. Como dice Lore, uno como mamá carga doblemente con la angustia y con la frustración y con las situaciones de los hijos, porque tenemos que mantenernos como mamá en Cristo y mamá. O sea, querer proteger a nuestros pollos de que no le hagan mal, pero también estar paradas a su vez en Dios. Bueno, yo estoy pasando hace como un año y pico o más una situación con mi hija, ¿sí? Que tiene 21 años, después que fuimos a un recital en Brasil, hoy se lo contaba a Oscar por privado. A mí se me ocurrió ir unos días a Brasil de vacaciones y de paso cañazo, como dice la cosa, estaba tocando Madonna en Río. Entonces yo de chica siempre me gustó Madonna, y era un recital gratis. Entonces bajamos a Río. ¿Qué pasó? Unos días antes de recitar mi hija se empezó a descomponer, a sentirse mal, a sentir que tenía ganas de vomitar, que estaba como despersonalizada, se dice en la psicología, como que estoy acá pero estoy en otra realidad, como que toco algo pero no lo estoy tocando, como unos síntomas raros, ¿viste? Yo no entendía qué le estaba pasando. Pasó. A mí, a su vez, al volver de Brasil, se me empezaron a dormir todos los dedos de los pies, y yo digo, ¿qué me pasó? ¿Viste? Estiraba los pies, estiraba, digo, ¿qué me pasó? ¿Habré saltado? ¿Me habrán pisado? Pero no, vengo al médico, bueno, resultó ser que supuestamente me está pellizcando una vértebra, bueno, pasó. Brisa, desde ese entonces, no se sintió nunca más bien espiritualmente y mentalmente. Yo oro, ella ora también como puede, porque como dice Lorena, los chicos se revelan un poco a las cosas de Dios, ¿viste? Se revelan, como diciendo, bueno, ma, ya está, pero no está. Porque empezó el psicólogo, la psicóloga la está tratando de estos síntomas, porque ella nunca más pudo volver a ser como antes. Mentalmente te refiero, 2x3 le agarran esas despersonalizaciones, que a ella le da mucho susto, le agarra taquicardia. Bueno, semana pasada, voy a lo puntual, viajo en un Uber, me tomo un Uber, como 2x3, el chico del Uber muy simpático, muy amable, bienvenida, me dices lo que es raro en un Uber, bienvenida, bueno, gracias, su auto perfecto, él perfecto, impecable, me empieza a contar que él era hijo, que era psicólogo, está por recibir de psicólogo, que esto, que lo otro, como viene y va la conversación, le digo, bueno, qué joven, no te creas tan joven, me dijo, perdí muchos años, yo estuve en drogas, estuve en una vida que no era buena, y perdí años de... Digo, bueno, pero en realidad sos joven, qué sé yo. Digo, mirá, yo tengo una hija que empezó, y le cuento, ¿viste? Que empezó terapia por esto y esto y esto. Y me mira por el espejo el chico. Y le digo, ¿qué pasa? Me dice, yo si querés tengo una devolución para darte de tu hija. Yo lo miré raro porque él, o sea, le dije 4 cosas de Brisa de mi hija. Me dijo, pero no sé cómo las vas a tomar. Decímelas, le digo, decímelas. Le digo, ¿qué me vas a hablar? ¿De alguna medicación? No, me dijo. ¿Ustedes dónde fueron? A Brasil. ¿A qué lugar? Así. ¿Al recital de quién? Me dijo, tu hija se trajo algo espiritualmente de allá, me dijo. Algo que comió, algo que tomó. El pibe mirándome por el retrovisor del auto. Y le digo, ¿vos sos cristiano? Me dice, sí. Por eso no sabía cómo decirte las cosas. Me dijo, porque vos seguramente te ibas a pensar que yo te iba a dar una devolución psicológica. Que te la puedo dar también, que tu hija necesita sanar, de cosas, de la separación tuya, de bla, bla. Pero esto es puntual, me dijo. A mí un día me hablaron de Cristo, así, yo dejé las drogas, me liberaron. ¿Y tu hija?
no tiene problema mental ni esto, es algo espiritual que pasó en ese viaje, me dijo. Y ella tiene que congregarse, tiene que entregarle esta situación a Dios y bautizarse cuando pueda. Pues todo con un pibe que yo no conocía. ¿Cómo terminó el viaje? Los dos orando, adentro del auto, un fuego, que se prendía fuego por el pibe, entre que oraba bien y yo también más o menos oraba bien. Y el pibe me agradeció la mañana, me dijo, me alivianaste la mañana con tu oración. Y yo le dije, vos me alivianaste también la mía, porque me dio, como dice Lorena, Dios usa a quien quiere usar y cómo quiere usar y dónde quiere usar. No es como nosotros pensamos, viste, que solo va a ser adentro de una iglesia. No, Él hace como quiere. Así que cuando volví, le conté a Brisa, a mi hija, mira, así, me dijo, ¿en serio, mamá? Sí. Y bueno, ahora dijo que va a empezar a congregarse en una iglesia chiquitita de acá, que a veces vamos. Y bueno, y cuando le nazca de hacer lo del bautismo, lo vamos a hacer para que Dios la haga libre, definitivamente, porque sentí que venía un mensaje de Dios. Y a esto vamos, justo lo compartió Lorena, su hijo, y yo, nada, no me quería quedar callada con esto que me pasó con el muchacho del Uber. Así que bueno, eso. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y sí, volvemos a lo mismo, la persona menos pensada, Dios, y a veces hablar también, ¿no? Porque capaz que vos no charlabas con él, pero pasa, sí, con la persona que uno menos se imagina, Dios te la pone, y me dejaste pensando con eso, qué bárbaro. Y sí, uno a veces va o se mete en lugares que no sabe, que no estamos bien. Elsa, yo sabía que era un ambiente cargado, sabemos que Madonna no lleva público, pero bueno, era el énfasis de verla, de viajar, de que se... Pero seguro, sí. Nadie, ningún mamá, ningún papá quiere hacer nada malo a un hijo, pero lo que menos pensé que mi hija, y me dijo puntualmente, ella comió algo que era algo para la manjá, para un trabajo de allá, me dijo, ella comió o tomó algo de eso, me dijo, y por eso ella tiene esas despersonalizaciones, vino con ese susto. Es más, hace un mes yo fui otra vez a Brasil porque mi hijo se radicó en Brasil, en Bucios, y lo fui a ver. Y había sacado pasaje para que venga Brisa conmigo y un día antes me canceló, no viajó. Me quedé con el hotel sola 15 días, con el pasaje sola, no quiso ir, no quiere volver a Brasil. Hasta que ella no sienta que realmente está libre, porque esa situación a ella le trae susto, le trae miedo, con la psicóloga lo está trabajando, pero hoy fue justamente la sesión de la psicóloga y me dijo, la psicóloga aumentó, que qué sé yo. Bueno, me dice, igual me gusta la psicóloga, pero quizás sea Dios el que tenga que terminar obrando conmigo, me dijo. Y yo me quedé como Lorena. Dije, viste, la fruta no cae lejos del árbol, ¿no? Dije, seguramente, Brisa, le digo, seguramente. Así que nada, estamos en eso, pero como Dios, nada, te muestra. Y en el momento que él quiere también, porque vos fijate, ¿no? Sí, porque ya pasó 1 año y pico de todo esto que yo fui, 2 años casi que fui a ver a Madonna, 1 año y medio. A este viaje último, digo, pero ya te saqué el pasaje, por favor, me dijo, no me lleves a un lugar donde yo ya no me siento segura. Digo, pero no fue el lugar, le digo, pero el pibe del Uber me terminó diciendo que sí fue el lugar. ¿Me entendés? Claro. Que sí fue esa situación y que sí que fue algo para ella, que comió o tomó, que no era para ella, evidentemente, y como ella es sensible espiritualmente, se ve, le repercute. Claro, sí, debe ser muy sensible, sí, seguramente, sí. A mí se me durmió los deditos un poco y como yo soy media toro, viste, media india, que me falta la pluma, bueno, listo, pero yo sentí que también por mi cuerpo pasó algo que no era normal, ¿me entendés? Pero ella sigue todavía con la despersonalización, viste, y le asusta, pero de a poco va, y yo obviamente en mi casa le oro la almohada, oro, lo que hace una mamá cristiana, ¿no? Sí. También tiene que pasar por ellos el proceso, como dice Lorena, ¿viste? Tal cual. Hoy lo necesito yo, no mamá, hoy necesito buscarlo yo a Dios, ¿me entendés? Hoy necesito que Dios me responda a mí, llamado el hijo de Lorena, llamado Brisa, llamado, no sé, Briana, la hija de Moni. Hoy necesito yo encontrar a Dios, no mamá, ¿me entendés? No que mamá me lo ponga acá enfrente. Y eso está bueno. También es como decía, nosotras es como que queremos solucionarle los problemas nosotros. Hoy, porque se nos junta todo, lo de mamá
y lo de Cristiana. Exacto, sí, sí, un combo terrible. Pero a veces yo a veces digo, bueno, los suelto, los dejo, yo te los entrego, señor, ocúpate vos. 2 días me dura. Y después, claro, porque a veces decís, y si yo estoy orando por algo que no quieren ellos, que ellos están pidiendo en secreto otra cosa, ¿viste? Y vos estás, dale, machaca, que te machaca lo que a uno le parece. Pero 2 días me dura el de entregárselo. Después ya al tercero empezamos de vuelta. Pero bueno, somos mamás, así que... Sí, yo me fui triste porque digo, ¿qué hago ahora 15 días solo? Y después el otro, más grande, que tiene 30 años, finalmente me necesitaba que yo estuviera sola. Porque se tenía que mudar y me lo había ocultado, porque tenía los días contados donde estaba y me lo había ocultado. Y aparte me la pasé 15 días sola orando en el hotel, cosa que yo no lo estaba haciendo acá. O sea que Dios preparó ese momento también. Y una madrugada, algo corto, así dejo hablar a los demás, una madrugada siento ruido a vidrio en el hotel. Yo tenía una habitación en una terraza del hotel, ¿no? Que había solo mi habitación y otra más que estaba vacía. Y después abajo todo el hotel lleno. Siento ruido a vidrio a las 4 de la mañana. Y dije, habrá sido la calle, ¿viste? Cuando estás muy dormida y no entendés qué pudo haber pasado. Cuando me levanto a la mañana era el vidrio de mi puerta. Pero no había piedra, no había pelota, no había nada que pudieron haber tirado de abajo para la terraza y que pegaran el vidrio de mi puerta. Estaba estallado el vidrio de mi puerta a la madrugada. Entonces Satanás estaba enojado, porque doblemente fui a bendecir a mi hijo, encontró el lugar para mudarse, Dios le dio en 5 días, 6, el lugar para mudarse, cosa que era imposible en plena temporada. Le oré ese lugar vacío, le puse un punto rojo simbolizando la sangre de Cristo antes de volverme a Argentina, y la puerta de mi habitación a la madrugada estalló, sola. No encontraron nada quien rompió la puerta. O sea que la oración se eleva. Y sí, y sí. Muy bien, señorita. ¿Alguna otra quiere hacer algún comentario? Bueno, yo estoy pasando por un proceso con mi hija, la mayor, que vive en Argentina. Está negada a las cosas de Dios totalmente. Yo no sé si se acuerdan que yo conté el testimonio de mi nieto, cómo nació, que la mano de Dios fue la que lo tiene, o sea, el que lo dio, le dio vida en realidad. Y ella vio situaciones, porque a mí me pasaba como a Lorena. Mi casa era una casa de reunión siempre, y venían las amigas de ella que estaban pasando por procesos, y yo le decía, vamos a la iglesia, y así, y ella vio amigas de ella que las liberaron y demás. Pero ella está completamente negada a las cosas de Dios, o sea, no, ella lo está pasando mal, porque no sabe qué hacer con su vida, y yo le hablo de Dios y para ella son boludeces las que yo les digo. Entonces, es medio desesperante, porque yo a veces le digo, ¿cómo puede ser? En la oración, ¿no? Por supuesto, porque le digo, ¿cómo puede ser, Señor? Le digo que no haya forma de entrarle y después de todo lo que vio, porque lo vio, lo vivió, no es que es algo que está contado por otro. Y digo, sí, tu palabra dice que mis hijos son tu herencia. O sea, ¿cómo puede ser, no? Al principio me desesperaba, pero es verdad que ahora solté. Le dije, Señor, vos tenés el control, y el mismo Dios que me salió a mí al encuentro, le tiene que salir a ella. Envía obreros de tu viña, hacelo como quieras. Es verdad que yo venía orando y le decía, Señor, tráela a tus pies con amor o con dolor. Se ve que va a tener que ser con dolor, porque está dura la cosa. Ella, yo me acuerdo que, yo creo que es espiritual también lo de ella. Siempre pasaba por la casa de mi abuelo, que ella tenía 6 años la última vez que lo vio a mi abuelo, o sea, nada. Y pasaba por la casa de mi abuelo y le daba un beso a la puerta, esas cosas que la verdad es que a mí nunca me las vio hacer. Y a veces yo entraba a la habitación y le decía, ¿qué estás haciendo? No, estoy hablando con el abuelo, me decía. Yo decía, Bianca, el abuelo no te puede responder. O sea, pero se ve que, no sé, se incrementó, no sé, pero yo creo que es espiritual.
intento, pero nada, ya no le hablo más de Dios, la verdad es esa. Sí me mantengo en oración, intercediendo por ella, y bueno, nada, la tranquilidad esa, ¿no? Que el mismo Dios que salió a mi encuentro va a salir al encuentro de ella. Pero yo creo que estamos siendo atacados, o sea, quizás como no nos puede atacar a nosotros directamente, agarra como las almas más débiles de la familia, ¿no? Porque conozco otra gente que es cristiana y también está teniendo problemas con los hijos. Es como que estamos siendo atacados en esa área muchos papás cristianos. Y bueno, y es lo que decía Vero, te juega tu parte cristiana, pero también uno no deja de ser mamá, ¿no? Entonces, como decís vos, te suelto, pero meto mis manos, te suelto, pero meto mis manos, y estamos en esa... Y nada, y a veces me siento un poco, porque es verdad que esta última vez dije, ya está, se acabó. O sea, yo oro, ya no te hablo más de Dios, se terminó. Y digo, ¿será que soy un poco insensible? Pienso, ¿no? También, porque es como que estoy soltando también esa parte de mamá. O sea, me estoy enfocando solamente en la cristiana. Así que nada. Pero bueno, no sé, si pueden oren por mi hija que se llama Bianca, por favor. Amén. Bueno, mira, lo mío no es de hijo, pero por ejemplo, Oscar conoció al Señor en los 90, vamos a decir. 90 y... Sí, vamos a ponerle 90. Y yo, venían pastores a mi casa, me oraban, yo recibía al Señor como 20 veces. Aceptaba al Señor, sí, les decía todo que sí, como, bueno, sí, ya está. No, vino el pastor, que era el pastor de él, y se me llevó un cuadro del Papa que tenía, sí, llévatelo, si sos feliz, ¿viste? Le decía yo. No me gustaba, porque me estaban tocando mis cosas. Y yo conocí al Señor en 2001, cuando fue la crisis, 2001. O sea que más de 10 años después, y siendo matrimonio. Entonces, eso a mí no es que me tranquiliza, pero digo, ¿por qué yo voy a obligar, ¿no? En el caso, como decías vos, Gisela, que uno está, ahora sí, obvio que uno, pero yo a veces me acuerdo de eso y digo, él estuvo esperando, confiando en que yo en algún momento iba a aceptar al Señor. Pero más de 10 años, son 10 años. Entonces, tenemos que pensar que pasa lo mismo con nuestros hijos, no es ahora cuando yo quiero, ¿viste? Aunque uno, como volvemos al punto de que somos mamás, queremos que sea ya, ahora. No, son otras formas, ellos tienen otra, quizás de otra manera hablan con el Señor que no es la nuestra, tienen su trato, su manera, su forma, pero yo siempre digo lo de Oscar, apareció. Es raro, porque siempre la que va a la Muy iglesia bonito, ¿eh? es la esposa. En el caso nuestro, fue al revés. Pero no sé por qué. ¿Por qué habrá sido? Solo Dios lo sabe. Solo Dios entenderá y sabrá por qué lo hizo de esa forma. Entonces, con nuestros hijos debe pasar lo mismo. Tendríamos que tener esa paciencia o esa constancia de esperar, ¿no? Tendríamos que esperar, y cuando el Señor dice es ahora, es ahora. Y en el caso mío, cuando yo entré, nunca más me aparté. Yo entré al 100%. Capaz que el Señor dijo, bueno, la voy a ir preparando, no sé qué pasó. Pero yo es como que hasta él se asombraba cuando me veía escuchar alguna alabanza, no podía creer, porque yo, claro, no es que me molestaba lo que él hiciera, pero digo, bueno, ya está, un poquito así. Encima, cuando uno viene de una familia súper católica, más te cuesta porque todo el mundo te está mirando. Todo el mundo está diciendo, ahora esta, qué sé yo. Entonces era un combo, pero bueno. Contale lo que me hacías con las alabanzas. Estamos hablando las Dorcas. ¿Y yo qué soy? Entonces yo digo, es como que nosotros tenemos que aprender a esperar. Que cuándo es el tiempo, como lo fue con nosotras, porque somos todas, no sé, o creo que acá la mayoría, no sé, somos cristianas de adultas, de grandes. Entonces, y Gisela lo sabe. ¿Cómo? Y Gisela lo sabe. Por eso digo que es Ella como decía que no era para ella. Cuando yo le prediqué,
ella dijo que no era para ella lo de Dios, que supuestamente era para el marido, y resulta que ahí la tiene. Pero por eso digo, eso es lo que nosotros no terminamos de entender nunca, que son los tiempos de él. Exacto. Y o muchas veces pasa, yo cuando en la iglesia que iba, el pastor decía, no de mala manera, pero como diciendo, Dios los elige a ustedes, nos eligió a nosotras, pero los fuertes son nuestros hijos, son los que van a venir, no los que ya pasaron. Ni mi mamá no fue, ni mi papá, ni mi abuela, pero digo, son las generaciones venideras las que él quiere bendecir a través nuestro. ¿Por qué nos elige a nosotras? Yo una vez escuché una chica en un programa de televisión que, viste, esas que buscaba a la madre o no sé qué decía de la madre, y le preguntaban, pero vos no tenés bronca, no te da rabia lo que te hizo tu mamá, qué sé yo, y ella dijo, no, porque Dios la usó a ella, a veces decir usó suena feo, pero usó a esa mujer para que yo estuviera acá y para que yo lo conociera porque su mamá no lo había conocido. Entonces a veces decís, wow, no está errado el comentario, se ve, obviamente era una chica cristiana que se ve que le había... Y si nosotras, cada una de nosotras se pone a analizar, ¿por qué Dios me eligió a mí y no eligió a mi mamá ni a mi abuela? Porque el interés sería yo y mis hijos, o los que vendrán, o mis nietos de más adelante. Daría esa sensación. Porque a veces, ¿por qué los padres nos maltratan o nos tratan de tal o cual manera? Bueno, mal, pero Dios usó a mi mamá, en mi caso, a mi mamá y a mi papá, para que yo estuviera hoy acá hablando de él. Parece raro, pero cuando yo lo escuché dije, no está mal el comentario de esta chica. Entonces ella no tenía ese dolor de que su mamá, creo que la mamá la había abandonado o algo así. Entonces ella no tenía ese dolor del maltrato o del abandono de su madre, porque entendió que Dios la eligió a esa mujer para tenerla a ella y que ella en ese momento estuviera testificando. Hay muchas, Dios usa muchas formas a veces que no entendemos, que si las analizamos no están erradas. Entonces nosotros tenemos que aprender, aunque nos cueste, a esperar, que es lo más difícil, esperar. O cuántas hay, yo me acuerdo cuando mujeres de la iglesia que lo único que oraban era para que el marido vaya a la iglesia. Y el marido no iba, no llegaba a ir nunca. Porque quizás Dios la quería usar a ella y cómo ella actuaría en su casa, no para convencer, sino para demostrar que Dios, que el Espíritu Santo habitaba en su corazón. Pero he conocido un montón de mujeres y el marido las llevaba, participaba de las fiestas que armaba la iglesia, te recibía en su casa mientras hacíamos las reuniones con el mate, el té, pero él hasta ahí, más que eso no. Una buena persona, excelente, yo conocí uno que era una maravilla, el hombre, y aceptó al Señor, creo que entonces, cuando ya estaba a punto de morir, vinieron los sobrinos, todo, y sí, lo aceptó con cariño y amor y todo bien. Y eso, ¿por qué pasa? Nunca lo vamos a saber. Entonces uno tendría que aprender nosotras como mamás a esperar, a dejarlo, aunque nos cueste, dejar que Dios sobre en cada uno de nuestros hijos, ¿no? Sí, y pedir, como dice Lorena, que caigan esos velos, porque los chicos, la juventud ahora, tanto con el internet como con lo que consumen, la música que consumen, están totalmente, pero a la deriva. Claro. Y expuestos a esto, a que se le metan cualquier cosa, ¿me entendés? Por ejemplo, en el caso de Lorena, cuando ella relataba lo del hijo, yo pienso que Satanás, con esa copita de alcohol y todo, hizo uso de la criatura para que él diga lo que dijo, o sea, como que usó esa trampa, y bueno, y así muchos chicos. La mía todo el día con el celular no se le despega de la mano. Yo le hablo y está en babia, porque está mirando qué tiene uno, qué tiene el otro, qué hace esto, qué hace lo otro. Están todo el día así. Bianca, que es la hija de Gise, andás a ver, es un poco más grande, pero andás a ver por dónde él los envuelve. Los chicos, siento que hoy podemos orar, ¿no? Por todos los jóvenes, por nosotros, nuestros hijos, obviamente, están muy expuestos y tienen velos y tienen vendas, que por más que vieron a su mamá de rodilla, a su papá de rodilla, la amiga de su mamá de rodilla y todo lo que quieras,
tienen ese velo que si nosotros como madre y como batalladoras no oramos para que Dios intervenga, o sea, es lo que podemos hacer, porque es como que no nos escuchan, los consejos les resbalan, entonces, nada. Pero sabemos que la oración, bueno, tiene poder. Tal vez pedirle al Señor, ¿cómo orar? Claro. Pedirle qué orar, qué decir en la oración. Esa guía que nos dé ese entendimiento de cómo orar para que la oración dé resultado, porque capaz que estamos orando mal o pidiendo mal, y que Él nos guíe en eso, que Él nos dé la salida, que nos haga mujeres más sabias para saber cómo orar, para llegar y que Él vea que Él sabe, ¿no? Que nosotras nos ocupamos y estamos atentos por nuestros hijos, pero que nos dé la oración exacta para poder llegar al corazón de ellos. Exacto. Y si no, qué sé yo, esperar. No nos queda más que esperar, chicas, a que se den cuenta solitos. Y como decía Lorena de su hijo, que se dio cuenta y bueno, después los días que estuvo ahí no hizo más que orar. Que a veces es eso, ¿no? Es un sacudón, pero ser sabias en la oración. Ser sabias, qué orar, cómo orar, qué pedir en la oración cuando oramos por ellos. Así que, bueno, ¿alguna otra que quiera comentar algo de sus niños? Si no, vamos a ir cerrando, así ya nos vamos O sea que no me va a dejar hablar. a cenar. No, ¿Vieron? Después dicen que la pastora, que es santa, es maltrato. Bueno, señor. ¿yo puedo bloquear de acá los micrófonos? No. Ah. Te puedo bloquear a vos en todo. Bueno, yo igual voy a hablar, les voy a hacer porque el tema se puso bueno, y les digo brevemente un consejo. Primero, no hay una fórmula para orar. Hay que entrar en la presencia de Dios, con alabanza, como quieran, y decirle, Espíritu Santo, aquí está tu hija, tu hijo, que te escucha. Porque el que fue puesto por Jesús para dirigir toda nuestra vida, inclusive las oraciones, es el Espíritu Santo. Cuando yo tuve que elegir la alabanza, normalmente la manda el predicador, elegí esa del Espíritu Santo. Y lo que les digo a todas las mamás, que no es que vaya el profeta, el santo, el otro y ore. La oración tiene que ser primero con ese corazón de mamá diciendo, Espíritu Santo, guíame, porque para eso está. Y segundo, con referencia a la juventud de hoy es de una manera, la juventud de 1960, cuando yo era niño, era otra, la del 80, la del 90, pero desde que Jesús murió y venció al diablo en la cruz, se nos dice un guerrero espiritual, siempre el diablo atacó a la nueva generación, o sea, la próxima que va a gobernar. ¿Sí? Por eso ataca a la hija de Lorena, la hija de Verónica, pero hay armas espirituales suficientes que mamá y papá tienen, que es la fe, la esperanza, la oración, guiada plenamente por el Espíritu Santo. Si usted se busca momento y lugar y se queda calladito, te ves más bonito. La boca y deja que el Espíritu Santo te hable, te va a decir cómo hablarle. Y segundo, y yo termino, la relación con Cristo es personal. Usted, mamá, debe esperar el tiempo de Dios para que se relacione con Cristo. Su hijo, su hija. Pero definitivamente, y es sí y amén, la promesa de Dios que dice, serás salvo tú y toda tu casa, se cumple. ¿Sí? Listo. Amén.
Adiós, señoras. No me dejan hablar más. El día que quieran que hable, la señora me tiene que liberar. Amén. ¿Qué hago, señora? Corto. Bueno, Mirta, ¿podrías orar para ir cerrando ya? Hola, Mirta. Mirta Sosa tiene. Marisa, ¿podés orar para ir cerrando esta reunión? Amén, pastora, acá estoy. Muy bien. Señor amado, te pedimos, Padre eterno de la gloria, por esta palabra, Señor, que nos hablaste en este día, Señor, como madres, como mujeres, Señor, ayúdanos, Señor, a esperar en tus tiempos, papá querido, porque sabemos que tú eres un Dios de promesa, sabemos que lo que usted prometió en su palabra se cumplirá fielmente, Señor. Yo y mi casa serviré a Jehová. Señor amado, esa es tu promesa, Señor amado. Y creo que en el tiempo justo, Señor, usted tocará el corazón de mis hijos y de los hijos de mis hermanas, Señor. Yo creo que usted va a hacer la obra y como dice, que a todos nos ayuda para bien a los que creemos en ti, Señor. No hay nada que sea casualidad en esta vida, Señor. Todo tiene un propósito, el propósito divino, Señor, de que tengamos la salvación tuya, Padre. Gracias, Señor, porque tú una vez más nos hablaste como madre, como mujeres, Padre Santo, para seguir a la brecha, Señor, orando, clamando por nuestros niños, nuestros jóvenes, esta generación que viene, Señor, a reinar aquí, Señor amado, en los postreros días, Padre. En el nombre de Jesús te pido, Jesús, la bendición de lo alto para todas nuestras hermanas que están aquí conectadas, las que se conectarán en repeticiones, Padre Santo, que usted los bendiga sus vidas, bendiga a nuestra pastora Elsa, nuestra pastora que trajo la palabra, Señor, la fortalezca y le sigas aumentando su fe, Padre amado. Señor, y la misma paz que le diste a ella, nos deja a nosotras también para pasar cada circunstancia que tenemos que pasar como mamá, como mujeres, como hijas, como cristianas, Señor amado, en esta vida, en este camino angosto al cual tú nos has llamado, Padre Santo. Sabemos que vale la pena, Señor, seguirte a ti, Padre, solo a ti, Padre, porque usted es el que nos recompensará en público, Padre. En lo secreto pedimos, pero usted en lo público nos recompensará. Sabemos que en este tiempo, Padre, el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, pero escrito está que ya está derribado, Señor, en el nombre de Jesús. Padre mío, te pido, Señor, que la bendición de lo alto venga sobre la vida de cada hermana, cada hijo, hija, cada familiar, y que usted cubra sus hogares con su sangre bendita en esta noche, Padre Santo. Bendigo, Señor, al profeta, bendigo a la pastora Elsa, Señor, y bendigo su familia, sus hijos, sus generaciones benditas, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por esta noche de victoria, esta noche donde has hablado a nuestras vidas, Señor amado, y Señor, y traes esperanza, acrecienta nuestra fe cada día para que podamos ver cumplida tu promesa en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.